Siendo las 5 de la tarde con 14 minutos y cuando tenemos 23 grados en la capital, vamos a nuestra primera conversación acá en Frecuencia Pública. Mira, este mediodía se presentaron los resultados de la investigación Identificación de experiencias psicológicas frente al trauma maxilofacial y ocular en personas víctimas de violencia de agentes del Estado en el contexto de la movilización social en Chile el año 2019 a 2020. Y durante la actividad se desarrolló una mesa redonda donde se comentaron y discutieron dichos resultados y sus implicancias en la definición de políticas públicas. Y nosotros queremos conversarlo con alguien que trabaja también en esta línea. Se trata de Gonzalo Rojas Alcayaga, cirujano dentista, también psicólogo de la Universidad de Chile, diplomado en pruebas diagnósticas por la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y magíster en ciencias odontológicas, mención en patología oral por la Universidad de Chile. Director además del proyecto FONI sobre experiencias psicológicas en personas con trauma ocular y dentomaxilar por violencia de agentes del Estado. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por atendernos el teléfono esta tarde acá en Radio USACH. Hola, buenas tardes, Daniela. Muchas gracias a ustedes por invitarme a poder compartir lo que hicimos hoy día a mediodía en la Casa Central de la Universidad de Chile. Mira, antes de hablar del objetivo de esta investigación y algunos de los resultados que me gustaría, por supuesto, que compartieras con nuestra audiencia, Gonzalo, la importancia, la oportunidad también, pero quizás el tiempo transcurrido, aunque claro, sabemos que los traumas conllevan un proceso que se perpetúa en un tiempo determinado y que, bueno, estamos en 2023 recién. Pero pensando en el sufrimiento de todas esas personas, sus familias, sus entornos, hablemos de la importancia de este trabajo. Bueno, te cuento, Daniela, que tal como tú dices, claro, da la impresión de que entre el año 2019 y 2020 y ahora que estamos finalizando el 2023 hubiese pasado mucho tiempo y como que esto era descontextualizada la investigación. Pero la verdad, y tal como tú dices, el tema del trauma tiene una temporalidad que se extiende mucho más allá de cuando ocurre el evento. Y eso puede ser años, decenios, porque existen fenómenos del trauma, la retraumatización, la revictimización, el estrés postraumático, y eso es algo que incluso se va acentuando en el tiempo muchas veces, especialmente el tema del estrés postraumático. De hecho, en la mesa redonda comentaron una de las panelistas, Francisca Pérez, que hasta la fecha han habido 6 personas que se han suicidado y que estaban afectadas por trauma ocular. Sí. Entonces eso demuestra que el tema aún es un tema bien complejo. Totalmente, lo hemos visto, sí. Algunos mediáticos, otros no, más en silencio. Justamente, y eso ya hay que considerar, y se habló hoy día también de que este tipo de trauma tiene, como todo trauma, pero este es un trauma que nosotros denominamos extremo, tiene un efecto de irradiación social. Es decir, no solamente afecta a la persona directamente, sino que también a la familia, a su entorno, y por qué no decirlo, digamos, a toda la sociedad. Tiene razón tú que esto no ha sido muy mediático, el tema de cómo han sido afectadas las personas, pero en el fondo que su afectación continúe y no haya un proceso de reparación también es un problema de la sociedad en su conjunto. Sin ir más lejos, Gonzalo, no hace mucho conversamos, yo particularmente, y me conmocionó mucho, con Marta Valdés, coordinadora de las víctimas de trauma ocular, a propósito de lo que estaba pasando justamente con estos suicidios y todo el dolor que conlleva este trauma físico, psicológico, social, de todo tipo. Hablemos de la investigación, ¿no? Que finalmente es desarrollar un modelo comprensivo e integrador de esta experiencia de trauma psicológico frente al físico, facial, ocular. ¿De qué vacíos se hicieron cargo, buscan hacerse cargo, y cuál es la metodología también que se utilizó, Gonzalo Rojas Alcayaga? Sí, gracias, Daniela. Mira, bueno, primero aclarar que nosotros hemos tomado principalmente el tema del trauma ocular y el trauma dentomaxilar, porque la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, junto con el Hospital Clínico y la Facultad de Medicina, en un momento tuvieron un programa de asistencia a personas con trauma ocular y dentomaxilar, un programa que también no fue quizás tan
tan difundido, pero que recibió hartas personas, cerca de 100 personas que fueron atendidos tanto para prótesis oculares como como rehabilitación dentomaxilar. Entonces esto surge a partir de una experiencia que primero fue un servicio que se entregó en forma gratuita. Ya de ahí surge la investigación que toma estos dos tipos de traumas, pero recordar que hubo muchos otros tipos de traumas, no solamente el ocular y el maxilofacial, sino que en distintas partes del cuerpo. Y justamente hoy día mostrábamos en el informe de Amnistía Internacional cómo mucha gente tenía muchos impactos de balines en todo el cuerpo. Entonces, acá estamos focalizados somos sobre un grupo bien en particular, y quizás el de trauma ocular que tuvo más, podemos decir, cobertura respecto al impacto que tiene la pérdida de un globo ocular. Ahora, respecto a la investigación, una investigación que denominamos con metodología cualitativa, porque lo que en el fondo pretende recoger la experiencia íntima de las personas, el significado, la interpretación que ellos dan a estos fenómenos. Entonces, no es un cuestionario, no es una encuesta cerrada que ellos tengan que llenar entre opciones que se dan, sino que ellos relatan su experiencia en forma extensa y profunda. Ese en cuanto a metodología, y en cuanto al modelo que logramos, básicamente tenía que ver con identificar factores de riesgo, factores protectores y elementos esperanzadores respecto a las posibilidades en el fondo de recuperación del estado de salud o del estado de bienestar, o al menos volver a la situación previa al trauma. Ese era el modelo que nosotros trabajamos, y que, bueno, ahí tenía bastante elementos de vulnerabilidad, y entre ellos estaba, por ejemplo, el abandono social, digamos, que las personas van siendo progresivamente abandonadas por su familia, por su pareja, por el entorno social, la sociedad. Ahí quiero adentrar. Sí, Gonzalo, solo quiero también recordar a nuestros auditores que estamos con Gonzalo Rojas Alcayaga, cirujano, dentista y psicólogo de la Universidad de Chile y director del proyecto FONI sobre experiencias psicológicas en personas con trauma ocular y dentomaxilar por violencia de agentes del Estado, y nos está contando justamente lo que se presentó hoy al mediodía en torno a esta identificación de experiencias psicológicas frente a estos dos tipos de traumas en el contexto del estallido social. Respecto a la gente que se estuvo atendiendo, que ahí quiero detenerme antes de ir de paso a esos dolores, a esos sufrimientos internos y también sociales, que van de la mano. Pero con los datos que entregaba el INDH, 460 víctimas con algún tipo de trauma ocular. Solamente, bueno, en este caso datos que entregó el 2020, pero solo ocular. Tú hablabas de como 100 personas de los dos traumas, maxilofacial y ocular, solo 100 de 460. ¿Qué ha pasado con esos otros tantos, los otros 300? Me imagino que tienen categorías y hay gente que a lo mejor vela o puede buscar un lugar privado de atención o no lo hace, pero algún seguimiento, porque estos fueron perpetrados por agentes del Estado, entonces el Estado se tiene que hacer cargo y reparar con todos. Claro, mira, Daniela, no tengo cifras porque el proyecto nuestro escapaba a hacer un estudio, digamos decir, epidemiológico de la situación. Sino más bien, digamos, tenemos información que de repente entregaban los mismos entrevistados respecto que en general el programa, y que es conocido públicamente, que se hizo cargo de la rehabilitación de ello, en principio fue el PIRO, que después mutó a el PACTO, que es lo que habitualmente está en vigencia. Sí. Pero bueno, ahí nosotros hemos también hemos revisado el tema de lo que ofrece el Pacto, que nos parece un programa que es mejor que el PIRO, pero aún adolece de algunas cosas, básicamente en lo que tiene que ver con la prevención de la ocurrencia de lo que nosotros denominamos retraumatización o revictimización. Sí. Porque nuestro estudio básicamente se focalizó en cómo los equipos de salud en el fondo podían prevenir estos fenómenos de revictimización y retraumatización. Ahora, para prevenir hay que conocer, ¿no?, esos dolores. Hablemos un poquito de aquello, Gonzalo, de aquellos dolores como sentirse estigmatizados, quizás preguntarse alguna culpa en relación de cuestionarse si haber ido o no a la marcha pacífica, qué decir de la presión también del entorno, de los padres.
como que atribuirse esa responsabilidad en el hecho vivenciado, ¿no? Del tema y minimizar la condición de víctima. Y bueno, todo lo que cambia en la vida, o sea, un evento traumático que tiene un carácter esencialmente destructivo, cognitivamente también, que te desorganiza la vida o la visión de vida que tenías para tu proyecto personal y colectivo. Hablemos de esos dolores, como ustedes también lo han identificado. Sí, bueno, como doctores, en este caso, o especialistas específicos en una parte del cuerpo, su funcionalidad, pero saben que todo implica todo, ¿no? Finalmente, nuestra vista, si cambia radicalmente y sufre esas consecuencias, también cambia la forma en que me relaciono con el mundo. Sí, bueno, justamente en el proyecto abordamos ese punto de vista. Estas personas tienen un trauma psicológico, como cualquier persona podría tener un trauma psicológico, un accidente automovilístico, un terremoto, etcétera, pero acá hay un fenómeno que nosotros denominamos trauma extremo, que está respaldado en la literatura científica en todo caso, y que hace alusión a que este trauma es más intenso porque está producido por un otro, por otro ser humano, y hay una intencionalidad en esa intencionalidad de dañar o incluso una intencionalidad de eliminar a esa persona. Y eso lo hace un trauma más severo, un trauma más extremo, y donde insólitamente, por decirlo de alguna forma, surgen procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la ambigüedad del sentirse o no sentirse víctima, y que es producto del mismo trauma, y que esa misma ambigüedad a las personas, como dices tú, es parte de su sufrimiento, digamos, lo que la hace sufrir, porque cuando alguien tiene claro que en el fondo es una víctima y hay la responsabilidad de un otro y no de él, de alguna forma está un poco más organizado. Te puedes empoderar, incluso la condición de víctima, claro, te puedes empoderar para pedir justicia y reparación. Claro, y eso es muy distinto cuando la persona tiene una posición ambigua, ambivalente, de minimizar lo que le ocurrió, de pensar que hay cosas peores, o culpabilizarse incluso por lo que le ocurrió. Entonces ahí justamente hay un núcleo importante que ocurre este tipo de trauma, esa ambigüedad, esa ambivalencia, que evidentemente implica un desajuste, implica un ruido, podríamos decir, tanto cognitivo como emocional. Es una de las tantas cosas que ocurre este tipo de trauma. Absolutamente. Bueno, seguir trabajando, todavía tenemos, me imagino, ¿no? Gonzalo Rojas Alcayaga, tú también compartes esta idea, porque en realidad más que una idea o opinión es un diagnóstico, que estamos al debe, no solo con estas víctimas en particular, sino en salud mental, en salud en general en nuestro país, y esta es una oportunidad en torno a la identificación de experiencias psicológicas frente al trauma maxilofacial y ocular en personas víctimas de violencia de agente de Estado en el contexto del estallido social. Muchas gracias, Gonzalo Rojas, cirujano dentista y psicólogo de la Universidad de Chile. Me encanta que tengas las dos profesiones, encuentro que son muy muy afines. Sí. Te felicito, gracias por conversar con nosotros. Lo último que te quisiera compartir nomás es que esto es una investigación científica, que es justamente lo que falta para respaldar, digamos, decisiones como políticas públicas. Y ese es el aporte nuestro, que esto es una investigación científica rigurosa. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao. Gracias a ti. 5 de la tarde, 28 minutos. Qué importante esta investigación. Sí, el tema es que no se quede todo en datos, ¿no? En estadísticas o en buenas intenciones. Hay un trabajo acá que se hizo después, ¿no? En una mesa redonda de debate, conversación, como nos decía Gonzalo Rojas Alcayaga. Y bueno, y también a partir de esta investigación te cuento que se elaboró una guía que plantea en el ámbito de la atención en salud, fomentar la perspectiva de derechos humanos con énfasis en la reparación, enfatizar los aspectos psicosociales, relevar una atención integral a lo largo del curso de vida y, por supuesto, también prevenir todos los procesos de retraumatización y revictimización.